Muchísimas gracias por acompañarnos más en un episodio de Mujer Integral. El día de hoy tengo el honor de compartir una conversación con doña Marlene Contreras Mendoza. Doña Marlene, qué gusto tenerla acá en Santa Cruz, que estamos grabando toda una referencia de la cultura y el folclore. Y realmente, de verdad que para mí es un placer compartir ese espacio con usted, porque desde que nació el programa la teníamos en la lista de invitadas, de verdad que Sí, yo sí. recuerdo. Así que para nosotros es un placer, pero yo quisiera que muchos lo conocemos, bueno, por el grupo de folclore, por todos los viajes y reconocimientos internacionales que han tenido, y a nivel nacional, por supuesto que también. Pero, ¿quién es doña Marlene Contreras Mendoza? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. En realidad, el gusto y placer es mío poder compartir con ustedes em, parte de la historia de mi vida o del trabajo que hago. Siempre he dicho que debemos de proyectarnos porque en determinado momento la vida es corta y uno no sabe cuándo, ¿verdad? Y todo ese poquito o mucho de conocimiento, de talento que Dios nos ha dado, pues debemos compartirlo y si de él se puede aprender mucho, mucho más. Así, bueno, yo desde niña pienso que desde el vientre de mi madre em, he traído ese gusanito de la danza folclórica, de la cultura guanacasteca, ¿verdad? Y poquito a poco lo he ido desarrollando. Recuerdo que en el kinder, en la escuela, en mi casa me apodaban, porque en todas las actividades, en todo lo que había en la escuela, siempre estaba participando. Entonces me decían arroz con pollo. Y yo, ¿y por qué me dicen arroz con pollo? Porque en todo tenés que salir. Es porque la característica es que en todas las actividades, en todas las fiestas, hay arroz con pollo. Entonces, me vacilaban con eso. Pero en realidad yo digo que lo traigo de mi madre. De niña en el kinder, eh, yo nunca he tenido talento para cantar, ¿verdad? Mi familia, tengo familia que canta muy bien, pero yo ni los pollitos. Pero tengo otros talentos, gracias a Dios, y entonces pues es importante cuando los padres de familia, cuando la escuela, la educación le permite a una desarrollar esos talentos e irlos conociendo, aceptarlos y proyectarlos. Entonces, en el kinder, en la escuela, eh, no cantaba, pero declamaba. También bailaba folclore y cualquier género que me pusieran a bailar. Luego también me gustaba participar en reinados, me gustaba participar también en desfile de modas. La verdad es que está mal de turno, ¿verdad? En todo estaba. Y poquito a poco fui teniendo esa confianza, me empoderé, creí en mí y comencé a desarrollar el proyecto de las danzas folclóricas. Siendo muy joven, eh, creí importante, pero no creí que fuera tanto tiempo. Creí importante formar un grupo de danza en el colegio. Y siempre decía, cuando yo sea profesional, yo voy a tomar en serio y crear un grupo de danza. Eh, Mi papá murió cuando mi madre tenía 40 años y cuando yo tenía 14. Entonces, ese proceso fue muy fuerte porque éramos muchas hermanas, muchos hermanos, vivíamos en una finca y no era posible para mi madre poder darnos a todos las profesiones que nosotros aspirábamos. En mi caso, yo quería ser licenciada
en farmacia o doctora en farmacia. Pero mi madre me dijo, no, sus hermanas mayores están en la universidad y viven en San José y ya yo no puedo tener 4 y 5, no tengo el suficiente dinero para poderla mandar a usted y sus hermanas están allá. Tendría que esperar que sus hermanas salgan para luego usted. Ah, no, yo no quiero eso, yo quiero continuar. Entonces me dice mi mamá, la voy a mandar a la escuela normal de Guanacaste y que se haga educadora. Y luego, cuando ya usted sea educadora, trabaja y estudia, ¿le parece? Yo, pues no me parece, pero si eso es lo que usted puede, perfecto. Al lado de mi madre trabajé desde niña, ayudándola a cuidar gallinas, chanchos. Nosotros picábamos leña, tapiscábamos maíz. Había un troje, que es el lugar donde se guarda el maíz en mazorca, en tusa. Entonces, siempre teníamos que desgranar mucho, porque no era una gallina, eran más de 100. No era un cerdo, eran 15, 20 cerdos. Y teníamos vaquitas para ordeñar y tener la leche de consumo. Porque mi papá, en vida, él tenía una finca y tenía de todo, ¿verdad? Sembraba. O sea, él vivía del trabajo de la finca. Fuimos aprendiendo con mi mamá, gracias a Dios. Dios siempre tiene, los tiempos de Dios son perfectos y Dios siempre tiene un propósito. Esa fue la forma en como yo llegué a aprender todo de lo que mi mamá hacía, que arroz con leche, que atol, que marquesote, que piñonate, que tamales, que pan casero, todo lo que mi mamá tenía que hacer para vender, para ayudarnos con los estudios. Entonces las más pequeñas, que en ese entonces estábamos, éramos el apoyo. Entonces, aunque quizás la ayuda no era tan grande, pero ahí estábamos, ¿verdad? Ayudándole a mi madre. Y esa fue una de las formas como yo pude tener también aprendizajes y poder poco a poco irme arraigando, querer, disfrutar, tener sentido de pertenencia en todo estas costumbres, esas creencias, esas tradiciones de mis abuelos. Entonces, eso llegó en determinado momento a fortalecer más la cultura que yo necesitaba desarrollar mediante la danza y la música. Siempre me ha gustado leer, me ha gustado investigar. La investigación de campo me gusta mucho, aunque es muy subjetiva, pero me gusta mucho porque encuentra una personas que le dan un criterio, un concepto, y luego otra le da el concepto mismo, pero de otra forma, o la historia, ¿verdad? Entonces, tiene uno para analizar y valorar en realidad cuál es el objetivo o cuál es la veracidad que hay en ese proceso. Y así fui poquito a poco aprendiendo, ¿verdad? Hasta que llegué a formar parte del grupo de danza. Iniciamos un 1 de julio bailando en el Liceo Santa Cruz. Ya trabajaba yo porque como mi madre no pudo mandarme a San José, me mandó a Liberia y me hice maestra. En 2 años ya yo era maestra. Entonces, muy joven, de 19 años, yo estaba dando clases. Wow. Y tuve la suerte de que una profesora, es que he sido como muy, ¿cómo le explico? Bendecida. Bendecida, y no solamente, digo suerte, bendición, pero es esa forma de ser, ¿verdad? Y entonces con mi profesora de orientación hicimos en el colegio, siendo estudiante,
un comité de primeros auxilios, de Cruz Verde, de Cruz Roja. Entonces mi orientadora, llegó a tener mucha afinidad por mi persona y me dice, mira, yo me voy a pensionar, te voy a dejar mi plaza. Y yo le decía, pero puedo, siendo educadora, sí, pero tenés que comprometerte a estudiar orientación. Ah, bueno, y para nada, a mí no me, yo escuchar orientación. Si bien es cierto que me gusta ayudar mucho, pero orientación no es mi carrera, ¿verdad? No voy a disfrutar mi trabajo, pero bueno, esa es una posibilidad de poder llegar a estudiar lo que yo quiero. Bueno, entonces comencé a estudiar orientación y me nombraron muy joven. Me nombraron en mayo y comencé a trabajar en el colegio. Y dije, aquí está la oportunidad de poder crear el grupo de danza. Entonces, con una profesora que era doña Flora Brenes de Ramírez, una señora muy linda, muy folclórica, conocía mucho de las danzas tradicionales. Entonces comenzamos a trabajar en el grupo de danza. Y como yo era tan joven, yo también pertenecía al grupo de danza, porque los bailarines y las bailarinas eran todas de cuarto año y quinto año. Entonces, no había mucha diferencia de edades, porque las de quinto tenían 18 años y yo lo que tenía eran 19. Entonces, yo me sentía joven con ellas bailando. Y estuve bailando con ellas el tiempo que fuimos como grupo de danza del Liceo Santa Cruz. Luego nos independizamos y nos llamamos Grupo de Danza Diría. Pero no fue mucho, porque había otro grupo de danza. O en ese entonces alguien fundó otro grupo de danza y se llamaba Diría. No podían haber dos grupos que se llamaran igual, porque había una situación en que los grupos se confundían y la gente no sabía cuál era en realidad el grupo Diría, el grupo de danza Diría. Entonces se nos ocurrió hacer un concurso en el colegio con los estudiantes para que ellos nos ayudaran a tomar el nombre de nuestro grupo y dejarle a don Ulpiano Duarte, el maestro marimbista, que era el director de la Marimba Nacional, diría, ¿verdad? Es un decreto por el gobierno del Ministerio de Cultura y es una persona a la que yo estimo, ¿verdad? Él tiene mucho tiempo de haber fallecido y entonces para no encontrar o para no vernos perjudicados porque los dos lleváramos el mismo nombre, hicimos un concurso con los estudiantes. Conseguimos que nos regalara un poquito de dinero para darlo de premio y entonces ganó el nombre de Grupo Flor de Caña. Entonces, por eso nos llamamos Flor de Caña. La persona que nos dio el nombre, joven, ya falleció. Se falleció joven también, una enfermedad. Y en un principio no me gustaba el nombre de Flor de Caña, ¿verdad? Pero la justificación, porque para el concurso tenían que justificar por qué el nombre. Y entonces él nos presentó un escrito en el que él explicaba por qué Flor de Caña. Dijo que la flor de la caña se llama verolis, que es una flor muy delicada, ¿verdad? No sé si usted conoce el verolis. No. Bueno, es una flor grande, blanca, es como una espiga. Y fácilmente se le caen
no son pétalos, sino que es como una lanita, ¿verdad? Y que es bella, que es delicada, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, las raíces de la caña son muy fuertes, porque no los bota ni un vendaval. Entonces, la justificación que él dio era muy importante, porque tenía de ambas cosas, raíces fuertes, ¿Y eso desde delicadas, hace cuántos años estamos sencilla, hablando? y todo eso lo encerraba Flor de Caña. Entonces, de ahí el nombre de Flor de Caña. ¿Y eso desde hace cuánto? Bueno, nosotros comenzamos en 1971 como grupo de danza de liceo. Como a los 3 meses nos llamamos eh, Grupo Diriá. Cuando nos vinimos del colegio y nos llamamos Diriá, es porque el director del colegio no era santacruceño, entonces no nos apoyaba. Él pensaba que era una vagancia, que estábamos perdiendo el tiempo en los ensayos y bueno, de los papás, pues que no tenían también como un conocimiento de lo que era bailar y poder darle sostenibilidad a las tradiciones y costumbres. Entonces algunos papás tampoco estaban de acuerdo. Y eso hacía pues que el grupo no fuera, que no tomara bases, que no fuera solidario. Ensayábamos en los patios de las casas, no teníamos una grabadora, ensayábamos con cuentas, con palmadas, cantando nosotras, ¿verdad? La primera presentación que hicimos, el 1 de julio de 1971, no teníamos vestuario, bailamos con el uniforme del colegio, descalzas porque no teníamos caites. Nos fuimos al jardín de las casas que nos regalaran flores de veranera o de amapola y eso nos lo colocábamos en el cabello. En esa época no teníamos el conocimiento de que nos podíamos hacer trenzas, entonces el pelo suelto y, y con las flores. Maquillaje cero, ¿verdad? Porque no teníamos posibilidades económicas. Pero entonces decíamos, bueno, si tomamos un poquito de achote y lo diluimos en agua, podemos Usarlo de rubor. andar rubor y sombras, no teníamos posibilidades económicas. Entonces era pintura de labio y el rubor del achote. Así nació Flor de Caña. Poco a poco fuimos creciendo. Eso fue un trabajo intenso, de mucha investigación, de mucha dedicación, de mucho trabajo, a veces a veces hasta un poco eh, no queríamos continuar desilusionadas, ¿verdad? Desilusionados porque éramos 6 parejas, 6 hombres y 6 mujeres, y desilusionados de ver que nosotros queríamos un trabajo serio, pero como todas éramos muy jóvenes, entonces nos costaba mucho. Los padres de familia eran nuestro apoyo y éramos un grupo independiente. Cuando ya nos llamamos Flor de Caña, éramos independientes. Y nunca me imaginé yo que este proyecto fuera a crecer de la forma en que ha crecido y que hoy, este 1 de julio del 2026, cumplimos 55 años. Wow. Cuando yo en determinado momento medito, analizo 55 años, es bastante y ininterrumpido, ¿verdad? Con muchos reconocimientos, muchos trofeos, muchas experiencias lindísimas. Somos, así nos llamamos, una familia que hemos tratado en el grupo
de sembrar valores, sembrar semillas, esa semillita de la mostaza en tierra fértil y que esa semilla dé frutos, ¿verdad? Muchos valores inculcamos en el trabajo que tenemos, ¿verdad? Valores de solidaridad, de compañerismo, de respeto, de hermandad, de alegría, ¿verdad? Y poder identificarnos también con los proyectos comunales que necesiten nuestro apoyo. Doña Marlene, definitivamente es un trabajo titánico, 55 años significan demasiado, pero no solamente son los años, sino son las vidas que han sido transformadas a través del folclore y la cultura guanacasteca. Tuvimos el honor de tener aquí como entrevistada a María José Hidalgo, quien es madre también, y ella decía, yo no sé si ya es demasiado tiempo de que yo esté involucrada y que más bien ahora ella busca que las niñas estén. Pero ella hablaba de usted de verdad que con un sentimiento y ella decía, y hago referencia al episodio por si lo quieren ir a ver, pero ella decía, si no hubiese sido posiblemente por el folclore, tal vez no hubiese podido estudiar porque gracias al folclore le dieron beca. No es una vagancia así como usted dice, sino que más bien estimula también la universidad pública, todos estos arraigos, todas estas partes culturales y de valores también para las comunidades. Pero me imagino que como María José usted puede enumerar cientos y miles de chicos y chicas que han pasado por sus manos. ¿Qué significa para usted también el transformar vidas, el transformar esas oportunidades, tal vez chicos que no tenían posibilidad de estudiar y que gracias a lo que usted les enseñó, también a la disciplina, ¿verdad? Porque yo creo que ahora usted decía algo y es que esto no es vagancia, definitivamente. Así es. Bueno, en realidad, uno de mis objetivos era tomar la danza como un medio para poder apoyar a los jóvenes. Porque cuando yo estuve los 3 años en orientación, tuve la experiencia de tratar con jóvenes que tenían muchos problemas en sus hogares, pero que no eran capaces de poderle transmitir o compartir esos problemas con sus padres por falta de confianza, por cualquier razón que haya. Y a mí me llamaba la atención cómo siendo tan joven, estos chicos llegaban y me decían, profe, ¿puedo hablar con usted? Y sí, claro, hablábamos. Y entonces yo trataba de buscar, como yo conocía ya un poco sobre orientación, había llevado materias de psicología, mi profesora de la Universidad de Costa Rica, fuimos amigas, era mi profesora, pero era mi amiga también, y era una persona adulta, y ella siempre escuchaba sus mensajes, y en sus mensajes siempre había un aprendizaje. Entonces aprendí de ella, y ese aprendizaje a mí me sirvió para analizar y poder por lo menos darle un abrazo de apoyo que sintiera el joven de que, de que me tenía y de que podía contar conmigo. Y como me decían ellos, profe, una tumba, por supuesto. Era un problema que yo muchas veces, porque soy muy sensible, muy susceptible, en determinado momento llegaba a dañarme porque un secante, todo lo absorbo, ¿verdad? Y entonces en determinado momento pues también me dañaba, pero estaba compartiendo. Yo creo que muchos de los chicos
recuerdan esta parte de su vida y muchos de ellos, en su gran mayoría, yo soy su segunda mamá. Y ellos no me dicen profesora, ellos me dicen madre. Y ¿cuántas veces digo, con ayuda de Dios, pude hacer que reaccionaran de una manera positiva, ¿verdad? Y entonces, cuando yo llego a los tribunales, cuando yo llego em, a la clínica, al colegio, a diferentes instituciones, siempre, y le doy gracias a Dios, que me encuentro a uno de ellos profesionales íntegros. Y yo me siento tan orgullosa, ¿verdad? Yo a veces, como han sido tantos los que han pasado por Flor de Caña y tantos que han sido mis alumnos, me saludan y yo, Dios mío, ¿quién es? ¿En qué momento? ¿En qué? ¿Verdad? Porque no los recuerdo. Y entonces, mi amor, ¿en dónde te conocí? Profe, usted fue mi profesora. ¿En qué año? ¿En qué colegio? Porque yo trabajé en el Liceo Santa Cruz, trabajé también en el técnico, luego me pasaron como asesora de folclore y me jubilé como directora de cultura de Guanacaste. Entonces, en ese trayecto yo conocí muchísima gente. Entonces, yo no sabía en cuál de todo ese recorrido los había conocido. Claro que algunos sí, porque estuvieron muy cerca de mí y colaboraron mucho, pero hay otros que estuvieron de paso y entonces fácilmente se olvida. Pero usted no tiene idea. Es que no es alegría, es un sentimiento de satisfacción de cuando yo voy y los encuentro. Y yo, mi amor, y que soy médico. Y tiene familia, sí, estos son mis niños, y un hogar bien formadito, bien, ¿verdad? Y entonces yo digo, ay, qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Y los dos son profesionales y con su familia, y así tengo muchos, pero muchos casos. Y sobre todo que ellos reconocen, ¿verdad? Un día de estos, ahora que estuvo el español, se me ocurrió, como él venía para acá, hacer un intercambio con los chicos, porque en todo involucro a ellos. Y entonces, el chico, tengo un proyecto con la Asociación Península de Nicoya Zona Azul, me viene un doctor y ya les expliqué, vamos a hacer un intercambio con él. Entonces le pedí que trajera cosas de España y que nos hiciera una paella. Y que nosotros nos hacíamos un arroz de maíz. Bueno, la cosa es que uno picaba el chile, otro picaba la cebolla, otro el culantro, y en la otra me echaba el pollo, entre todas, ¿verdad? Y me dice uno de ellos, profe, miras que mi mamá quiere venir con mi papá a compartir. Claro, dígale que venga, ¿verdad? Y llegó la señora justo en el momento en que estábamos comiendo ya. Y llega la señora y se queda toda sorprendido. ¿Cómo que usted come arroz de maíz? Sí, pero usted en mi casa no come arroz de maíz. Y le dice él, es que la profe lo hace bien rico. Y yo vi que la señora le comenzó a decir cosas. Y entonces, mamita, no te molestes porque ya él es profesional. Y es que me gusta el arroz de maíz que hace la profe, como me gustan también los buñuelos y la horchata que ella hace. Y entonces dice la mamá, no logro comprender esto, doña Marlene. Sí, otro día, le dije a uno de los chicos, hágame favor, vaya, cómpreme, necesitamos que me compre una cinta. Y rapidito él se fue. Y dice la mamá, yo te mando a hacer un mandado
y renegas. Y esta señora te dice que vayas, no te ha dicho muy bien cuando ya estás en la tienda. Y a mí en realidad me da pena, ¿verdad? Me da pena. Y estábamos en una gira en México y no sé por qué razón yo le llamé la atención a uno de los bailarines y la mamá nos acompañaba y le dice la mamá, a mí ya me hubieras tragado, a doña Marlene no le contestas ni una palabra. Entonces son cositas que a mí se me han quedado y yo digo, son celos, no sé cómo le puedo llamar, pero son cosas diferentes que he obtenido por mi forma de ser, por el amor que yo les regalo, ¿verdad? Por mi manera de ser. Muchas veces soy muy estricta, muy tenaz y también llamo la atención, Claro. ¿verdad? Pero significa que los papás, sobre todo las mamás, yo diría, no sé si a eso llamarle celos o cómo, pero de esas situaciones he tenido muchas. Ay, doña Marlene, yo le agradezco el espacio, le agradezco que nos comparta todas esas historias, pero definitivamente yo también creo que tal vez no es celo, sino que usted se ha ganado ese respeto, esa admiración, ese cariño, y que todos queremos aprender de una persona como usted. Yo creo que son muchas las acciones, ¿verdad? Que año con año, como dice usted, son menciones, son reconocimientos que le han hecho también al grupo, a usted personalmente. Y yo creo que seguimos creciendo y ojalá tenerla muchos años más con nosotros y que podamos no celebrar los 55, sino los 70, los 80 años de Flor de Caña. Pero gracias por hacer eso por Guanacaste, porque yo siento que no es solamente Santa Cruz el que se ve representado en cada una de las representaciones que ustedes hacen, sino que es Guanacaste como región y por supuesto Costa Rica, porque cada vez que hacen un viaje en México, en Turquía, han estado en muchas partes del mundo llevando ese fuego de verdad de las tradiciones y culturas de nuestro país. Yo le agradezco el espacio, gracias por compartirnos con todos nosotros, la verdad, la tenacidad del grupo, el que fueran 55 años ininterrumpidos también dice mucho de la consolidación de las raíces y gracias. Gracias, más bien gracias a usted, a ustedes, por ese trabajo tan lindo que están haciendo, que están llegando a diferentes lugares, a diferentes hogares, ¿verdad? Y que puede servir como para una reflexión de cualquier persona que lo escuche. Una preocupación que quiero compartirle rapidito, Claro. es que vieras que yo ya estoy pensando en que debo de dejar Flor de Caña porque necesito que alguien se quede con él, porque primero no somos indispensables y segundo no somos eternos. A mí me gustaría que alguien quisiera adoptar a Flor de Caña y que continúe con las mismas normas y con el mismo trabajo o quizás mejor, ¿verdad? Para que este proyecto no se pierda, porque en realidad Santa Cruz no cuenta con muchas cosas y este proyecto es uno de los proyectos que brinda ese tipo de acciones, ¿verdad? Y que además darle sostenibilidad al folclore, a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Muchas gracias. Gracias.